Sí, sí, sí. Muy bien, bienvenidos todos. Este es el grupo Haciendo Historia Familiar Iberoamérica. Esta noche tenemos el programa de Historias de Historia Familiar y tendremos a la hermana Jacqueline León de México siendo entrevistada. Rogamos a todos ustedes mantener sus micrófonos apagados para que podamos tener la entrevista. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, puede levantar la mano y con todo gusto nosotros podemos darle el tiempo. ¿De acuerdo? Hermana Jacqueline, ¿está por acá? Lo habíamos visto por acá. Muy bien, en lo que hermana Jacqueline vuelve a conectarse, me imagino que tiene algún problema con su conexión porque ya teníamos a hermana Jacqueline por acá. Muy bien, mientras hermana Jacqueline se conecta, solo quiero comentarles a todos los que son nuevos y a los que ya están con nosotros, Haciendo Historia Familiar, Iberoamérica tiene 10 academias, le llamamos, o 10 grupos de personas que enseñan clases todos los días, el lunes, el martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Tenemos clases, todas se dan por Zoom en diferentes horarios. Tenemos una academia que se llama Academia Misional de Historia Familiar. Como el nombre lo dice, enseñamos clases de cómo hacer uso de la obra misional para hacer historia familiar. Tenemos una academia que se llama Investigación Genealógica, ¿verdad? Que también enseñamos este tema. Árbol familiar, también para las 4 generaciones. Tenemos una academia de paleografía, tenemos una academia de participa, tenemos una academia de niños y jóvenes, tenemos una academia de consultores y líderes, ¿verdad? Y tenemos una academia de principiantes y nuevos conversos. Todas estas se dan clases cada día para que podamos aprender de historia familiar. Si alguno de ustedes está interesado, en el área de chat están los links para que se puedan unir. Todas estas clases son grabadas y también las pueden escuchar por medio de los canales que tenemos allí. Muy bien, vamos a ver, hermana Jacqueline se encuentra por acá. ¿No? Muy bien, vamos a ver. Vamos a llamarla para ver si está bien. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta? Ok, en lo que hermana Jacqueline se conecta. ¿Hay alguno de ustedes que es nuevo y que está por primera vez en este grupo escuchando la clase? Además de los que ya conocimos. Buenas noches, hermano. Y yo soy nueva, primera Ah, vez. Mi nombre es Marta Parra, soy del país de Ecuador y de la ciudad de Cuenca. muy bien. Bienvenido a Ecuador. Qué alegre tenerle con nosotros, hermana. Bienvenida. Muchas gracias, muchas Esperamos que gracias. aprendamos. ¿Hay alguien más que sea nuevo? ¿Puedo hacer una preguntita, hermano? Sí, con Usted todo gusto. hablaba de los diferentes grupos. ¿Necesariamente uno tiene que unirse a algún grupo o las clases que dan es para todos? Es para todos. Es para todos. Si usted quiere O unirse sea, a un grupo, hay un grupo donde damos a conocer todas las clases. Y hay grupos en cada grupo que yo dije que puede enseñar. Nosotros le llamamos academias. ya, o sea, necesariamente uno tiene que unirse a alguna academia o en este grupo puedo aprender de todo. En este grupo puede aprender de todo, sin necesidad Ya, de gracias. unirse a ninguna academia. Muy amable, hermano, muchas A gracias. usted, hermana. ¿Hay alguien más que tiene alguna pregunta? Sí, hermana. Hola hermano Socorro, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias siempre por tener esa disposición de poder enseñarnos más en cuanto a las cosas del Evangelio y todo lo que conlleva. En lo particular, a mí sí me gustaría poder tener la oportunidad de unirme a las academias de enseñanza. Muy, Y no sé si más adelantito usted nos puede compartir esa información para poder unirnos a todas aquellas personas que quisiéramos, ¿verdad? sí, con todo gusto, hermana Liz. Yo la conozco a usted y puede compartirle la información.
¿Está bien? De todas maneras, también aquí en el grupo de chat están los links que si quieren Muchísimas gracias, hermano. a usted, hermana Liz. Hermano Sergio Sierra, ya tenemos con nosotros a la hermana Jacqueline. Bienvenida, hermana Jacqueline. Hermano Sergio Sierra. Nos den clases. No son para que nosotros estemos dentro de esa academia, son instructores y colaboradores que hacen algunas funciones para que nosotros aprendamos sobre esos puntos. Los grupos en general o todos los demás participantes que quieran escuchar sobre esos temas no necesitan estar forzosamente, como lo dijo Murphy, no necesariamente tienen que estar en alguna de las academias. Pero si usted tiene conocimiento un poquito o quiere servir, puede ser parte de alguna de las academias y nos puede ayudar a que otros aprendan. Exacto. Gracias. Muy bien. Gracias, hermano Sergio. Tenemos acá con nosotros ya a hermana Jacqueline. Bienvenida, hermana Jacqueline. Qué gusto tenerla entre nosotros. Hola. Ay, disculpen, pero tuve unas fallas ahorita y de repente me desconecté, pero pues aquí estoy. No, Gracias. no tenga pena, hermana Jacqueline. Bienvenida. Hermana Jacqueline, ¿puede contarnos, verdad, de dónde es usted? Pues yo soy del puerto de Veracruz. Bueno, nací en un lugar que se llama Aguadulce, Veracruz. Y mm, ajá, pues ahí donde nací, ahorita vivo en el puerto de Veracruz. De nuevo. Muy bien. ¿Cómo era su familia? ¿Cómo estaba conformada su familia? Bueno, pues yo soy parte de una familia tradicional. Digo tradicional, pues papá, mamá, hijos, y pues de la clase obrera del país de México, porque mis papás, pues, ellos vienen de una familia humilde, campesinos, y por el lado de mi papá, pues eran, campesinos, hacían, sembraban caña, y ellos hacían piloncillos hace 100 años, pues no había eso que conocemos ahora como la azúcar refinada y los diferentes tipos de azúcar, sino que aquí en México se hacían piloncillos y se hacían panela, ¿no? No sé en otros países si se conocen, pero aquí en México con eso se endulzaban los alimentos, ¿no? Entonces ellos tenían eso, por parte de mi papá se dedicaban a eso, a sembrar caña y a fabricar eso, y por parte de mi mamá, pues era una familia obrera trabajadora. Ah, Y muy bien. ujú. Muy bien, gracias, hermana Jacqueline. Usted me comentaba que como venían de una familia obrera, les tocó trabajar desde muy pequeños, ¿verdad? Llegaban de la escuela y a trabajar. ¿Cómo fueron esas experiencias? Pues sí, o sea, nosotros fuimos 6 hijos biológicos y una hija que llegó de forma inesperada, y y entonces pues los hombres son los hijos mayores y las mujeres son las hijas pequeñas. Primero nacieron los 3 hombres y así que buscando a la niña, pues llegaron otras 3 y Muy luego bien. una cuarta inesperada. Y entonces, pues en casa mi mamá nos dejaba deberes desde muy pequeño. Entonces, ella mi papá trabajaba y ella se paraba a las 3 de la mañana porque mi papá pasaba el autobús que lo llevaba a su trabajo a las 4 de la mañana. Entonces ella desde las 3 de la mañana estaba preparándolo todo para poderse ir a trabajar y para poder dejar listo a los hijos para irse a la escuela.
Muy bien, muy bien. Entonces, pues ahora sí que cada quien tenía un deber. El mayor, el primero que llegaba, cocinaba o calentaba la comida si a mi mamá le dio tiempo, ¿no? Y así, así. Entonces, las más chiquitas nos tocaba lavar trastes, nos subían en un banco y a lavar trastes. Muy bien, muy bien. Entonces, y usted también me comentaba que su familia es pionera dentro de la iglesia, del lugar donde ustedes, ¿cómo su familia conoció la iglesia? Sí, pues nosotros de ahí en la población a donde crecimos, eh, la iglesia llegó hace aproximadamente 60 años a esa población. Entonces, en aquel tiempo, cuando los misioneros, no sé si en sus países era igual, pero cuando los misioneros llegaban, que traían combi, traían las combis, los misioneros entraban a la población, pero primero llegó un matrimonio que venía de la ciudad a vivir a la población, y entonces ese matrimonio, pues como la ciudad donde había una capilla les quedaba un poco retirado y era un matrimonio que no había tenido hijos, entonces ellos empezaron a invitar a sus vecinas y a leer la Biblia ahí en su casa, ¿no? No, este, ¿Nos escucha? Ahora estamos. este, el, ellos, ellos empezaron a invitar gente y dentro de esas personas que invitaban a estudiar las escrituras en su casa era mi abuela. Y entonces mi abuela pues llevaba a sus nietos. Y así en el patio de esa hermana, pues empezaron así y hasta que se juntó un pequeño grupo de mujeres y el único hombre era su esposo de la hermana. Entonces, empezó el hermano a traer otros hermanos y empezaron a dar lo que nosotros conocemos como escuela dominical. O sea, ya daban una clasecita formal. Entonces, y ya después entraron los misioneros y pues ya había un grupo bien convencido, ¿no? Y entonces a bautizar. Y mi abuela fue una de esas primeras mujeres que se bautizaron. Nosotras éramos niñas, mi papá no nos daba permiso de bautizarnos, pero seguíamos asistiendo. Yo empecé, digamos, a asistir y a escuchar de la iglesia desde que tenía yo como 6 años, pero me dieron permiso de bautizarme hasta que tenía 15. Entonces, ahorita, pues la iglesia en nuestro pueblo nació así, de esa forma. Después fuimos una casita de oración, una ramita, y ahorita somos un barrio. Llegó a ser un barrio muy grande, ya se dividió en dos y de las familias pioneras de hace 60 años, pues solamente ahí en el barrio queda la mía, ¿no? Que queda pues la verdad es una experiencia muy bonita porque cuando alguien pregunta algo así de que, ay, ¿qué saben de la iglesia acá? Y siempre dicen, pregúntale a la hermana Jacqueline que se sabe toda la historia, ¿no? Y entonces, yo creo que es una gran experiencia y sobre todo la enseñanza que nos dejó esa hermana, que gracias a que ella tuvo esa iniciativa con su marido de invitar, pues es que nosotros conocimos la iglesia. Muy bien, muy bien. Entonces, usted desde pequeña asistió a la iglesia y durante su juventud vivió los programas de la iglesia. ¿Cómo fue? Sí. ¿Cómo fue en la rama viviendo los programas en su juventud? Fíjese que pues nuestra capilla se construyó ya
pues no sé, yo tenía como 12 años cuando empezaron a construir la ramita, la capilla de la rama, cuando ya se compró, pero pues en aquel tiempo, este, los miembros, cuando se iba a construir una capilla, daban mano de obra, ¿no? Entonces, era muy, muy divertido para nosotros, se nos hacía tener que ir a donde estaba el terreno y teníamos que estar limpiando, y cuando ya estaban construyendo la capilla, tener que estar ayudando a pasar ladrillos, por ejemplo, y cuando ya se terminó de construir, por ejemplo, la barda, nuestro presidente de rama nos dividía actividades, ¿no? Por organizaciones, y recuerdo mucho que a los jóvenes nos tocó pulir los ladrillos de la barda, ¿no? Entonces agarrábamos un ladrillo y con un pedazo de ladrillo pulíamos el ladrillo de la barda y luego barnizarlo. Y entonces, esas eran unas actividades que en aquel tiempo se nos hacían divertidas porque aprovechábamos para disfrutar juntos. Después, cuando ya se hizo el primer templo en la Ciudad de México, pues fue algo realmente maravilloso porque era algo que nosotros esperábamos, ¿no? Como todos. Y porque pues siempre leíamos, o sea, en aquel tiempo no había internet ni nada, y la revista Leona llegaba cada 2 meses o algo, ¿no? Le estoy hablando de allá en los 80, en los 70 y tantos. Entonces, yo recuerdo cuando iban a abrir, cuando se iban a hacer las puertas abiertas del templo de la Ciudad de México, el primer templo de nuestro país, pues que se abrió la convocatoria para que todos los jóvenes del país pudieran ir a folletear, se decía, ¿no? Alrededor del templo, de todas las colonias ahí en la Ciudad de México. Y entonces nosotros trabajábamos para juntar dinero, ir. Y fue emocionante llegar y convivir con muchos jóvenes de todo el país y poder invitar a las personas a ir al templo, a conocer el templo, y después seguir cuando ya fue dedicado, poder ir a hacer bautismos ahí. Y, y yo creo que ahorita, a la edad que tengo ahorita, recordar mi juventud, dentro de la iglesia, aunque en ese tiempo en mi pueblo era pues una iglesia sencilla, no como ahora, ¿no? Un edificio sencillo, pero yo creo que fue una época muy feliz en mi vida, que lo pude disfrutar mucho y que eso me ayudó, fueron los cimientos en mi juventud para que más adelante pues yo pudiera ir fortaleciéndome, ¿no? Como con mi testimonio. ¿A cuántas horas le quedaba el templo de Ciudad de México? Pues del puerto de Veracruz a la Ciudad de México son, pues dependiendo, en aquel tiempo se hacía el autobús como 7 horas. Wow, era lejos. Y usted me comentaba que fue la primer mujer que salió a la misión de su barrio o de su rama. Sí, ¿Dónde sirvió y sí, cómo fue? yo serví en la Misión México Mazatlán, que ahora se llama Misión México Culiacán. Antes las misiones eran más grandes que ahora en nuestro país. Entonces, yo fui la primera mujer misionera de mi pueblo. En aquel tiempo había un programa que se llamaba Promisión. Nosotros podíamos trabajar limpiando las capillas para juntar dinero para ir a la misión. La iglesia no nos daba dinero, nos daba puntos
nuestro presidente de Estaca llevaba una libreta y nos iba anotando horas trabajadas y eran puntos acumulados, ¿no? Entonces, pues yo acumulé cierta cantidad de puntos y cuando me dijo mi presidente, pues ya estás preparado, ya puedes llevar tus, mandar tus papeles. Y entonces mandé mis papeles y de esa forma pagué parte de mi misión y otra parte me ayudaba a mi barrio. Entonces, pues sí, yo creo que pues la misión prepara a las personas para la vida verdadera. Yo siempre le digo a los misioneros cuando llegan a la casa a comer y eso, y a mis hijos cuando han salido a una misión, que la misión es un ejercicio de la vida. La verdadera misión comienza al terminar la misión. Correcto. Muy bien, hermana Jacqueline. ¿Podría contarnos la experiencia donde nace su amor por la historia familiar? Fíjese que esa es una experiencia. Yo tenía 10 años cuando mi abuelo paterno murió y yo recuerdo que pues cuando lo fuimos a enterrar allá en el rancho, en un rancho lejos de donde vivíamos, este, pues ya lo fuimos a enterrar y regresamos a la casa de ahí del rancho y y pues como éramos tantos, nos acostaban así en petates en el piso, estábamos, ¿no? Dormí, y entonces esa noche yo tuve un sueño y yo soñé que mi abuelo me hablaba y que me decía que no estaba muerto. Y a partir de ese sueño, mi abuelo me hablaba constantemente. Yo no entendía, o sea, y yo le decía a mi mamá y mi mamá decía, lo que pasa es que te impresionaste cuando estaban enterrando, o sea, y entonces le decía a mi papá, no lo hubiéramos llevado porque se impresionó, ¿no? Y entonces, yo, pues, no sabía yo de que ellos nos podían hablar de un sueño, que podíamos tener esas revelaciones. Cuando yo empecé a asistir a seminario y que nos empiezan a hablar un poco más profundo de lo que es la obra del templo, pues yo ya entendí que lo que mi abuelo me quería decir, o sea, yo ya entendí que él me decía que no estaba muerto porque en realidad, pues su espíritu estaba vivo, ¿no? Y entonces, y que él estaba buscando la manera de poder encontrar una forma pues poder entrar en el sendero de los convenios. Entonces, pues la maestra de seminario nos empezó a enseñar y nos empezó a explicar un poco de la genealogía. Y entonces yo empecé a recoger nombres y cuando yo me fui a la misión, que en aquel tiempo solamente entraba uno al templo, ya sea porque te casabas o porque te ibas a la misión, podía uno investirse. Y pues como yo vivía en un pueblo, para poder ir a hacer bautismo, pues estaba difícil porque había pues era mucho dinero en aquel tiempo y sobre todo pues para una jovencita ir, ¿no? Hasta allá, teniendo que juntar dinero y tener el apoyo de la familia o del barrio para poder ir a hacer bautismo. Entonces, pues a raíz que hice la obra por mi abuelo, pues yo le decía, no, yo creo que mi abuelo le avisó a los demás y les dijo, aquí hay un camino donde podemos encontrar. Y entonces yo empecé a soñar y con otras personas y entonces empecé a buscar más nombres y, y bueno, no sé si ahorita habrá personas que tal vez no entiendan o no me entiendan esa parte, pero a veces familiares cuando mueren, aunque yo no lo conozca, yo lo sueño. Yo sueño familiares y a veces pues yo siento que ellos me buscan para que yo los ayude. Y, y yo le he ido agarrando ese amor a la historia familiar porque ha sido una pasión para mí que no tan solo me ha ayudado a unirme
con mis familiares muertos, sino que gracias al espíritu de Elías he podido unirme con personas vivas también, porque gracias a Historia Familiar he conocido familia que yo no sabía que existía, ¿sí? Aquí en el grupo está la hermana Dolores de Chetumal. Ella es mi prima, su papá y mi papá son primos hermanos. Mi papá creía que su papá estaba muerto y entonces hace unos años nos unimos en Historia Familiar, empezamos a platicar y fue sorprendente el saber que ellas eran miembros y que su papá vivía todavía, y entonces todavía pudimos unir a su papá y a mi papá en vida, que pudieran sentir ese gozo de poder reencontrarse, aunque sea por videollamada. Y así he tenido la oportunidad de poder conocer familia viva que disfruta el evangelio igual que yo y que disfruta el poder trabajar haciendo historia familiar. Muy bien, hermana Jacqueline. ¿Cómo esta maestra de seminario marcó su vida en historia familiar? Pues mi maestra de seminario, yo digo que es mi mamá espiritual, porque mi maestra de seminario era una hermana muy comprometida. Quiero decir que la primera persona que se bautizó en mi casa fui yo. Nosotros asistíamos a la iglesia, pero mi papá no nos daba permiso porque mi papá decía que iban a enamorar los misioneros nada más a mi mamá y a nosotros. Entonces él no nos daba permiso de bautizarnos. Y entonces, cuando yo cumplí 15 años, yo siempre iba a la iglesia. Todo el mundo creía que yo estaba bautizada, pero yo no estaba bautizada. Y entonces, un día los misioneros me dijeron, hermana, pídale permiso a sus papás. Y pues hace 45 años más o menos, pues no había las reglas que hay ahora, ¿no? Han ido modificándose las reglas para los bautismos. Y un día yo le dije a mi mamá, mamá, ¿me dan permiso de bautizarme? Y me dijo pídele permiso a tu papá. Y fui con mi papá y me dijo, pídele permiso a tu mamá. Y entonces fui con los misioneros y le dije, ya me dieron permiso. Y entonces me dijo, ¿de ver, hermana? Sí. Y me bautizaron. Yo fui solita a otra capilla porque en la ramita había una pila todavía. Y entonces me bautizaron en una capilla donde sí había una pila. Y entonces, mi maestra de seminario, ella me daba clases de seminario aunque yo no era miembro, ¿no? Y ella iba a mi casa a darme las clases cuando yo no iba a la casita de oración a recibir las clases. Y ella se acercaba a mis papás cuando había actividades y mi papá siempre decía, es que no tenemos dinero. Y entonces la hermana le decía, hermano, no necesitamos dinero, solo necesitamos que le dé permiso, ¿no? Y entonces, seminario para mí ha sido como la raíz de mi conversión porque mucho de lo que yo aprendí, de lo que yo enseñé en la misión, es gracias a seminario, ¿no? Ya con los años volví a ser maestra, ahora me tocó a mí ser maestra de seminario. Muy bien. Ahora le toca jugar ese papel a usted. Uh-huh. Muy bien, qué bonito. Hermana, ¿cómo se sentía cuando en las mujeres, hombres jóvenes, ya bautizada, podía ir al templo de la Ciudad de México a hacer bautismos vicarios? Pues la verdad era era una gran aventura poder ir, porque teníamos que hacer muchas cosas como organización de mujeres jóvenes para poder juntar el dinero y para poder ir, porque pues en primera, a mí siempre mi papá me decía, no hay dinero, porque éramos muchos y ellos eran obreros y nosotros éramos una familia humilde y que íbamos así como que al día, ¿no? No había así como que para que nos dieran.
Sí, a veces me daba algo, no digo que no, pero pues siempre teníamos nosotros como organización trabajar y era toda una aventura porque no tan solo estábamos trabajando para juntar dinero para pagar, sino que trabajábamos para llevar nuestros nombres. En aquel tiempo no era la facilidad que hay ahora, de que nada más lo descargo en el celular y ya llevo mi QR y ahí me imprimen. No, tenía uno que llevar, eran hojas tamaño carta y anotaba uno los nombres, las listas de nombres, y entonces llegaba uno al templo con las listas de nombres, ¿no? Y tenía uno incluso ir a ver los microfilm, pedía uno rollos, ya después con el tiempo fueron discos de esos cuadraditos que se los metía uno a la computadora, ¿no? Donde te guardaban la información y pues nosotros llegamos con toda la emoción, ¿no? De poder participar y pues eh, era tanta la emoción que nosotros ni siquiera pedíamos que nos llevaran a pasear a otro lado, no, nosotros queríamos estar ahí, queríamos estar disfrutando del momento porque lo más emocionante era el viaje, 7 horas en un autobús, un grupo de jóvenes y un grupo de jóvenes con un grupo de líderes bien entusiastas que tenían todo el trabajo de hacer que esos jóvenes fueran bien animados durante todo el camino y no se aburrieran, ¿no? Yo creo que era un trabajo muy grande para los líderes que llevaban a, no sé, 50 jóvenes en un autobús pero pues era una gran experiencia, una experiencia muy grande. Yo ahora le platico a mis hijos que nosotros tenemos a 15 minutos el templo y a pesar de eso a veces nos cuesta, ¿no? Nos cuesta ir. Muy bien, muy bien. Hermana, al hacer su historia familiar, ¿hay alguno de sus antepasados que le costó encontrar mucho? Fíjese que pues por parte de mi papá, siempre, o sea, como yo empecé chica a escribir, todavía estaban sus hermanas vivas. Entonces ellas nos daban, pues mucha información por parte de mi mamá. Ahí es donde la información no ha sido muy fluida y sí, me ha costado un poco, pero yo siento que la clave de eso, bueno, yo no lo he sentido difícil porque algo que yo digo que cuando uno empieza a trabajar esto de familiar, primero hay que hacer una oración para poder tener la inspiración y de encontrar, ¿no? Entonces, sí ha habido momentos en que te frustras, pero no podría yo decir específicamente a alguien, porque pues a veces sí te tardas todo un día o 2 días o una semana en encontrar a alguien, ¿no? Ok. Muy bien, hermana. Y de todos sus antepasados que ha encontrado, si se le diera la oportunidad de hablar con alguien, con alguno de ellos, ¿quién sería y por qué? Ay, sí, ese sí. Yo creo que, fíjese que a mí me gustaría hablar con mi abuelo, bueno, con mi bisabuelo materno, porque mi bisabuelo materno, él, él es de la época de la Revolución en México, de la época cuando todavía los españoles eran dueños de haciendas y tierras en México. Entonces, aquí en nuestro pueblo hubo, hay un lugar a donde, pues la historia dice que ahí, se le dio libertad a 300 españoles, ¿no? Y, perdón, a 300 esclavos, porque había esclavos. Entonces, mi abuelo, él
él era, digamos que su abuelo de él era esclavo y sus papás pues todavía trabajaban en las haciendas y eso. Y entonces cuando les dan tierras a ellos que los liberan, pues ellos pues se van, pero mi abuelo, no sé la verdad, no sé cómo, es que mi abuelo conoce la Biblia mi bisabuelo, él empieza a enseñar de la Biblia ahí en el pueblo, no sé cómo, o sea, no sé si él lo formó o él se unió a un grupo que se llama, todavía existe, Estudiantes de la Biblia. Y entonces, de hecho, su hijo el mayor, cuando mi abuelo muere, él se queda con ese centro de estudio, con ese centro de reunión. Muere mi tío y uno de sus hijos, hasta la fecha que ya es mayor, sigue con ese centro de reunión. Es un grupo muy pequeño, pero tienen presencia en algunos ranchitos de aquí del estado. Entonces, sí me gustaría, digo, si se me diera la oportunidad, me gustaría hablar con mi bisabuelo y que me cuente la historia real de eso, ¿no? Porque pues uno solamente escucha eso y digo, o sea, no sé cómo es que él escuchó, cómo llegó una Biblia a su mano y después él pudo hacer algo, ¿no? Ah, muy bien, qué interesante historia. Mire, tiene antepasados que amaban las escrituras como usted las amó en seminario y que ahora puede enseñar de ellas en seminario también. Muy bien. Acá dentro de este grupo tenemos muchas personas que están empezando su historia familiar. Algunos que se han frustrado un poquito al hacer la historia familiar y algunos que están muy emocionados al hacer la historia familiar. ¿Qué consejos nos podría dar usted, hermana, en su experiencia al hacer historia familiar? Pues como decía hace un momento, o sea, sí es cierto, a veces nos frustramos pero pues lo primero pues sería pues siempre orar y antes de empezar a buscar pues tenemos que hacer oración y pues para que Dios nos dé la inspiración, ¿no? Y algo que a mí me ha ayudado es el que poder imaginarme a esa persona con la que yo estoy buscando. O sea, yo creo en mi mente la imagen de esa persona y entonces eso me motiva a buscar y a veces sí dejo, por ejemplo, ahorita por cuestiones de mi trabajo y de precisamente aquí en donde estoy ahorita no es mi casa, yo rento un cuartito cerca de mi trabajo y pues para poder ir a trabajar y el fin de semana me voy a mi casa. Entonces, a veces las circunstancias no me permiten seguirlo, ¿no? A veces lo dejo una semana, un mes, pero de repente en mis ratos libres lo hago. Afortunadamente ahorita la tecnología nos permite tener todo en la mano con el celular, ¿no? Entonces, pues el que hay muchas funciones que tal vez no conocemos, pero pues yo digo que seamos curiosos y que piquemos todo, le piquemos todos los botoncitos que encontremos y vayamos leyendo, ¿no? Porque si picamos un botón, ahí nos sale algo y vamos a ir leyendo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, como estos grupos, pues ayudan mucho, ¿no? Porque dan temas que nos ayudan a aprender cómo trabajar nuestra historia familiar, ¿no? Entonces, pues lo más importante es que tengamos el deseo, que tengamos la fe, la actitud y el tiempo, que organicemos nuestro tiempo, ¿no? Algo que yo leía ayer que decía, creo que es un discurso del presidente Holland, que decía que aprovechemos nuestro tiempo, ¿no? O sea, que debemos ocupar el tiempo en cosas que nos ayuden a poder crecer, ¿no? Entonces, yo creo que
pues eso es importante, el que podemos distribuir nuestro tiempo para que podamos ayudar a otros, ¿no? A veces decimos, es que, pues sí, cada miembro un misionero, ¿no? Y no sabemos cómo podemos ser misioneros, pero ahorita el profeta nos está llamando a ayudar a recoger Israel de este lado del velo y del otro lado, ¿no? O sea, tal vez se me hace difícil hablarle a mi vecino o a mis compañeros de trabajo, pero puedo ayudar a los que ya murieron y esa es una forma que también ayudo en la obra del Señor. Y a los que están vivos, pues con mi ejemplo y mi actitud, eso les ayudará a ellos, aunque yo no abra mi boca, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, hermana Jacqueline. Hermana Mercedes levantó la mano. Sí, hermano. No, solamente quería compartir con la hermana, decirle que compartimos la misma, ¿cómo se puede decir? Experiencia. Ella dijo que ella fue la primera misionera de su lugar y yo también. Yo fui la primera misionera aquí de Santo Domingo. Misionera se había habido, pero de mujeres yo fui la primera aquí. Fue una hermosa experiencia, hermano, y me llevo ese gozo de que he sido la pionera de aquí de Santo Domingo en ser misionera, ¿ya? Y a pesar de que yo tenía un poco de oposición de mi familia también, porque mi madre pues había estado en otra religión y bueno, ella nunca se convirtió realmente a la iglesia, entonces a veces iba ya a nuestra iglesia, a veces iba a la otra, bueno, pero yo siempre fui firme. Ella me trataba de sacar a veces porque todo lo molestaba, pero yo firme, siempre firme. Realmente a mí prácticamente me votaron a la misión, me decían, no la queremos ver aquí, 2 años, 1 año y medio no queremos verla aquí. Además fue una experiencia muy linda. Yo acá también había una sola misión, fue en el año 85, me tocó ir al templo de Lima, de Chile. Allá hice mi investidura, hermano. Y como Wow. decía la hermana, en ese tiempo las reglas eran diferentes. Pues yo solamente fui 8 días al CCM que llaman ahora, y entré una sola vez al templo, hermanos, y de allí no pude entrar al templo hasta el año 93, que fue cuando me sellé, en el templo de Lima, en cambio. Muy bien, Y, hermana. sí, y en el 99 ya pudimos tener nuestro templo aquí. Realmente el templo aquí hubo bastante prueba porque en el año 82 fue anunciado 5 templos ya para que Sudamérica. México fue el primero también, se decía México, decía Argentina, Chile, Perú, y decía el último, pero el último solamente especificó el profeta, decía Guayaquil, Ecuador. Y hubo siempre lamentablemente hubo una contención de que no, que se quería en Quito, que entonces nos hicieron demorar 18 años, hermano. Ese Wow. fue el problema. Después de 18 años pudimos tener el templo y en Guayaquil mismo, ¿para qué? En Guayaquil se hizo. En el año 16 se hizo en otro ya en Quito, pero así es. Y le quería decir también que yo también empecé la historia familiar con mi abuela paterna. Yo nunca la conocí, murió antes de que mi padre tenía 6 años, mi abuelo murió antes de que naciera. Esas historias eran bien feas porque mataban mucho a la gente, entonces se quedan muy huérfanos los niños. Y para mí fue un poco difícil porque, bueno, mi abuela se mostró un sueño a mi padre y decía que ella quería que la sacara de una cárcel, que ella estaba en esa cárcel, mi papá le decía um, que cuánto necesitaba dinero, decía que no era dinero y que por eso tiene una hija abogada, decía, o sea, nos ven como abogados. Usted tiene una hija abogada que ya me ha prometido que va a sacar, decía. Y bueno, yo cuando me dijo mi padre eso, entonces empecé a decir, bueno, papá, dame los datos, dame esto. Y empecé a hacer la obra por ella. Y cuando me fui a sellar, dejé los datos en Lima para que se haga la obra por mi abuela. Y yo cuando veía alcancé a conocer una tía abuela. Y yo cuando me dijeron mi tía abuela, y yo, qué bien. Al otro día me fui a su casa porque no estaba cerca. Me fui y le pregunté todo y le saqué bastante información y todo. Entonces yo aprovechaba con cualquier familiar para sacar toda la información. Y la bendición ha llegado, hermano, porque yo tengo, no sé, alguien me adjuntó mi árbol familiar por el lado de mi abuela, de mi bisabuela paterna, tatarabuela creo que es, Ajá. la tengo hasta Dan, no sé, alguien lo adjuntó. Wow. Mi Entonces hermana ya está. Mercedes, qué gusto conocerla y qué honor conocerla. Creo que le vamos a dar una cita más adelante para poderla entrevistar, entonces, y que nos cuente todas ese montón de historias. Muchas gracias, Está bien, ¿oye? hermano, no hay problema. Muchas gracias. Gracias. Hermano Sergio Sierra. Hermana Mercedes, no puedo prender, ahí está. Hermana Mercedes, bueno, la estamos esperando. Sí, no, ya,
ya estaba finalizando porque para dar la oportunidad a otros que hablen también. No, la estamos esperando para que venga a trabajar con nosotros. Ah, yo estoy, ya hermano, yo hace poco ingresé al grupo, ya, y entonces cualquier cosa, hermano, estoy a las órdenes. Ajá. Bueno, Jorge está más cerca de usted que de nosotros, así que por favor tome los datos de la hermana y platicamos con ella. Gracias. A ustedes. Ya, hermano. Bueno, Jacqueline, muy bien, muchas gracias por todas sus historias, ¿verdad? ¿Cómo, para casi terminar, cómo la historia familiar ha cambiado su vida? Híjole, yo creo que aparte de mi misión de tiempo completo, la historia familiar ha sido el pilar que me ha mantenido en el Evangelio a pesar de la adversidad. O sea, a veces yo he pasado adversidades, desafíos, pero pues no sé, yo a veces siento que todas esas personas a las que he ayudado del otro lado del velo están atrás de mí sosteniéndome y me están apoyando. Y entonces, yo recuerdo que hace años decían en una clase de escuela dominical, creo, decía un hermano, decía en su clase, dice, imagínense cuando resucitemos, todas las personas que nos van a estar esperando para abrazarnos y darnos las gracias, porque Vamos a dar un tiempecito en lo que se conecta la hermana. Se quedó frisada. La hermanita Mercedes de Santo Domingo, ¿cuál es su apellido? Aló, disculpe que estaba ocupada. Sí, yo soy Mercedes Canchingre o Valareso. Yo soy misionera, mi placa está como hermana Valareso. Ah, usted ahorita está en Ecuador, ¿no? Yo soy de Ecuador, sí. Sí, sí la tengo, ya. Es que es de Así, sí, Santo sí, hay Domingo, grupo. pero Ecuador. Sí, Santo Domingo, Ecuador, sí, no de República Dominicana. Muy bien. ¿Hay alguno de ustedes que tiene alguna pregunta? Estamos casi terminando la entrevista. Yo tal vez a la hermana Jacqueline, solo quisiera preguntarle cómo fue ese tiempo, hermana, en el que usted hacía todas esas cosas y no era miembro. ¿Alguna vez perdió la esperanza o dijo, quizá nunca me puedo bautizar, quizá mis papás nunca me den permiso para bautizarme? ¿Y cómo fue ese tiempo? Gracias, Karina. Gracias, Karina. Ella ha perdido conexión ahorita, entonces estamos esperando que se conecte, pero al nomás hacerlo yo le hago tu pregunta. ¿Está bien? Gracias. Está bien, Karina. Bueno, Beni. Bueno, solo quería hacer un comentario. Bueno, lastimosamente, pues la hermana no va a escuchar, pero qué gratificante es escuchar esas historias, saber que en estos tiempos, pues uno puede compartir las historias a través de, de esta tecnología que, bueno, nos ayuda mucho y también nos ayuda, pues, con el tema de historia familiar. Eh, Sé que se están acortando los tiempos y que nuestro Padre Celestial quiere que nos reunamos con Él. Y sé
que bueno, las tecnologías, pues como dije anteriormente, nos ayuda en esto. También me gustó la historia de la hermana que ella sueña con sus familiares. Yo también soñé con mi madre, que ella me decía que le compartiera de eso, de esas escrituras tan hermosas que yo estaba leyendo. Entonces, em, sé que el Padre Celestial pues tiene una promesa para nosotros de tanto de este lado como del otro lado del velo, para fortalecernos como familia, para ayudarnos y sé que estas cosas son verdaderas. Eso era lo que quería compartir. Muy bien, muchas gracias, hermana Beni. Para que sepa, este programa son todos los martes a las 7 de la noche, hora de México, y en todos los martes entrevistamos a diferentes personas de Iberoamérica que están interesados en contarnos su historia. Entonces está invitada para venir cada martes. Sí, lo que pasa es que normalmente yo no participo en el grupo, en ciertos momentos que me meto así como que a ver el chat, Ujú. pero hoy casualmente vi la invitación y yo dije, bueno, no sé, que estoy perdida ahorita en los horarios, no sé qué hora es ahorita o si está pasando y entonces voy a preguntar. Entonces, eso. Ok. Bienvenida, hermana, siempre, cuando pueda coordinarse. Muy bien. ¿Hay alguno de ustedes que tiene alguna otra pregunta? He hablado con la hermana Jacqueline y tiene un poquito de problemas para conectarse, ¿verdad? Está tratando de hacerlo. Pero podemos avanzar si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o algo que agregar, ¿verdad? Sí, hermano Esvin. Bienvenido, hermano Esvin. Qué bueno tenerle con nosotros. Gracias, gracias, muy amable a todos. Mil disculpas por entrar tarde. Ahorita estaba escribiendo en el chat porque sí me daba pena hablar. Al menos en lo que logré escuchar, sí, muy interesante todo. Solo ahorita cuando estaban comentando precisamente con los últimos comentarios que escuché, recordé precisamente yo tuve unos abuelos políticos, por decirlo así. No teníamos ningún parentesco familiar. Pero solo recuerdo una vez cuando murió mi abuelo. Me voy a dirigir a ellos de esa forma. Murió mi abuelo. eh, no les miento, ustedes se han dado cuenta cuando están sentados, por ejemplo, en el sofá o algo similar. Se sienta una persona a la par de ustedes. Se siente ese movimiento en el sillón o en el sofá y se siente como la presencia literal. Bueno, da la casualidad de que recuerdo que yo estaba en la sala, sentí el movimiento precisamente de que alguien se sentó a la par mía y lógico fue una especie como frío en el momento. Y lo primero que pensé fue en él. Fue una cosa, una sensación extraña. Sí, me aguanté, por decirlo así, de no gritar. Así me controlé. Pero fue una sensación muy extraña y sabía que él era. No, no tenía duda. Pero fue algo extraño que cuando él se me presentó de esa forma, yo lo único que hice fue en ese momento apagar el televisor, era ya tipo casi medianoche, apagué el televisor, estaba en una película, apagué las luces y me fui a la cama directo, fue la única forma. Pero en ese transcurso yo sentía un frío tremendo. Da la casualidad, fue como a los 2 días cuando me enteré que mi abuela, ella estaba muy mal. Ella vivía precisamente con una familiar en Fraijanes y ella se encontraba mal. Cuando me comentaron, fui a visitarla y sí me pareció muy extraño de que qué casualidad con la presencia de él y luego el inconveniente con ella. Así quedó. Pasó el tiempo y después fue una sensación, pero fue una sensación más extraña y más fuerte todavía. El mismo, el mismo sistema, llamándolo así. Yo estaba con mi computadora haciendo unos videos y todo, y siempre con el televisor encendido en la sala. Nuevamente sentí esa presencia
pero ese momento, o sea, ese momento precisamente fue mucho más fuerte el frío que yo sentí y la sensación de que alguien estaba literalmente a la par mía. Le soy sincero, sí me dio bastante temor en ese momento. Apagué el televisor, dejé la computadora ahí en el sofá, apagué las luces y me fui a la cama. Y se imaginan ustedes como a un niño. Se mete a la cama, se tapa la cara o la cabeza literalmente con las sábanas. De esa forma lo hice yo, porque yo sentía la presencia nuevamente a la par de mi cama y una sensación tan fría que yo en ese momento lo único, a él lo llamaba siempre como Lacho. Simplemente le dije, Lacho, en este momento no me siento capaz de poder comunicarme contigo. No sé qué es lo que me quieres decir, pero eso lo hacía yo como tipo eh, una comunicación, se me fue ahorita la palabra, mental. Muy bien, Eh, Así como se me fue ahorita la palabra, como que comunicándonos mentalmente, ¿va? correcto. No me siento capaz, no me siento bien ahí y dame oportunidad para tranquilizarme, para asimilar todo y ya podemos platicar. Pero es increíble, les comento así con sinceridad. Simplemente hice ese comentario y todo se desvaneció. Ya la sensación en la habitación, ya se quitó ese frío y ya sentí que ya no había, que ya no estaba la presencia de alguien también. Lamentablemente les comento, me enteré de que ella estaba muy, muy, muy mal, mi abuela. Entonces me quedé precisamente con esas dos impresiones, de que él prácticamente llegaba conmigo a, no sé, a pedirme como ayuda o algo así, pienso. Pero sí, ya en la segunda vez sí yo tuve ese miedo, me dio esa sensación de miedo, poder hablar con él, por decirlo. Y lamentablemente ella falleció después, tiempo después. Y desde ese momento ya no sentí la presencia de él prácticamente. Solo fueron esas dos. Eh, Ella falleció ya hace mm, cerca de unos 5 años, quizá. Él tiene aproximado 8, 10 años. Pero, como le comenté a usted, hermano Murphy, yo personalmente estuve fuera de la iglesia durante 27 años. Y en diciembre del año pasado, exactamente el 5, fue que yo regresé a la iglesia, ya por voluntad propia. Pero me pareció algo muy extraño, de que fue más o menos como en la fecha de enero. Yo la soñé a ella, pero fue una sensación muy extraña. No, hasta el momento he tratado de buscar una interpretación a ese sueño, por decirlo. A ella simplemente recuerdo que se pueden imaginar ustedes eh, una parte como que si fuese un manto, por decirlo, a un lado. A ella la vi como en el horizonte. No fue una visión muy, muy clara, pero solo vi como que se desintegraba esa visión y yo estaba al otro lado. Y pero todo no fue a color, sino que fue como una sensación donde predominaba como una tonalidad del atardecer, Me para que imagino. tomen la idea. Ujú. Esa fue la visión que yo tuve, pero sí, a ella la vi nada más muy, muy distante a esa, es solo como una especie de silueta, pero yo sabía que era ella. Ese fue el último sueño que tuve con ella prácticamente. Muy Y bien. desde ese momento me quedé con aquello de qué estará pasando ahora, por qué será. Sin embargo, siempre para el cumpleaños de ellos o algo similar, siempre les mando felicitaciones. Nunca los olvido. Marcaron su vida, me imagino. Sí, prácticamente desde la niñez. Muy bien. Hermano Edwin, muchas gracias por su historia esta noche y pues recuerda que le dije que en alguna oportunidad quisiera entrevistarlo por especialmente su historia al regresar a la iglesia después de 27 años y que sea por su propia, que usted decidió hacerlo, su propia decisión. Eso es increíble. Muchas gracias por unirse esta noche y por estar entre nosotros.
Sí, hermano Sergio Sierra. Bueno, nuevamente quiero invitarles a aquellos quienes tengan la disposición, aunque sea la primera vez que estén con nosotros, que puedan unirse. Necesitamos personas que quieran trabajar. Déjenme decirles, hermanos, que este es un grupo que hace eso nada más, brinda servicio, ayuda a las personas a que puedan encontrar a sus antepasados. Eso es una dulce sensación de contactar a nuestros antepasados. Imagínense qué privilegio. Yo tengo la oportunidad y el privilegio de ser obrero en el templo, entonces siempre que tengo la oportunidad y veo algunas personas que reparten tarjetas con otros, yo le digo, es su privilegio. Haga usted la ordenanza porque usted trabajó por ellos y a ellos les gustaría que usted hiciera esa ordenanza. Entonces, es una dulce sensación trabajar por ellos. Así que, hermanos, si usted tiene, hermanos, hermanas, si usted tiene la oportunidad de brindar un poquito de tiempo, véngase. Les vamos a aceptar aquí para ayudar a otros. Muchas gracias. Correcto. Gracias, hermano Sergio Sierra. Hermana Jacqueline se disculpa esta noche. Tuvo algunos inconvenientes con su celular, con su conexión, pero nos dejó una gran historia y un gran legado a todos nosotros esta noche. Quiero invitarlos a todos esta noche a hacer su historia familiar. Hermana Jacqueline está muy contenta de haber compartido con nosotros. Se disculpa, le he dado sus saludos. Karina, le preguntaré aparte tu pregunta, ¿verdad? Y pues el tiempo se nos ha ido, ¿verdad? Ayer leía una frase que me impactó mucho, especialmente del presidente Nelson, hablando sobre la asistencia y la oración regular en el templo. Él dijo, nada te protegerá más al enfrentarte a las tinieblas del mundo. Nada fortalecerá tu testimonio del Señor Jesucristo y su expiación, ni te ayudará a comprender mejor el magnífico plan de Dios. Nada tranquilizará más tu espíritu en momentos de dolor. Nada abrirá más los cielos. Nada que asistir al templo. Es mi deseo, hermanos, esta noche, de que todos ustedes puedan hacer su historia familiar. Aquí estamos con los brazos muy dispuestos a poder a ayudarles en cada uno de los desafíos que puedan encontrar. Que cada uno de ustedes nazca en su corazón el deseo de hacer la historia familiar y de progresar y de avanzar. Mana Jacqueline tenía mucha razón. Hace años costaba mucho. Y a pesar de eso, tenemos a muchos de estos hermanos acá esta noche que les costó un montón encontrar a sus familiares, pero lo hicieron y el Señor ha prometido ayuda. Hermana Jacqueline decía, hay muchos del otro lado que nos sostienen y que están felices que seamos el único medio posiblemente para que ellos puedan recibir su salvación y sus ordenanzas, ¿verdad? Que el Señor pueda bendecirnos cada vez para que podamos tener el espíritu de Elías y podamos trabajar en nuestra historia familiar. Compartimos esta noche esta historia en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 ¿Alguien de ustedes tiene alguna Amén. pregunta o algo que agregar? No, yo por ahí estaba viendo una hermanita, María del Carmen, que estaba, mientras que la hermanita estaba hablándonos, dando su testimonio, ella estaba eh, con unas hojas, ¿no? Acomodando y pude afinar bien la vista y eran hojas impresas de tarjetas. Tenía una cantidad considerable. Entonces ella ha estado ordenando, creo yo, todo ello, porque en algún momento seguro ya está lista para ir al templo y cumplir con esta hermosa labor. Ah, muy bien, sí. Vi a la hermana María del Carmen trabajando con sus hojas, ¿verdad? No sé si todavía está conectada con nosotros, pero qué bueno que está trabajando en historia familiar.
¿Hay alguien más que quiere agregar algo más o agradecer a hermana Jacqueline por su historia? Yo me siento muy contenta de haber participado en esta ocasión. Qué bonito escuchar las experiencias tan inspiradoras de los hermanos, de las hermanas, em, que tienen pues la voluntad de compartir con nosotros. Y gracias a todos por estar aquí también. Hermana, muchas gracias. Estamos para servirle y gracias por haberse unido. ¿Alguien más? Gracias, hermano. Muy bien. Si no tenemos a nadie más, vamos entonces a terminar con una oración, agradeciéndoles a cada uno de ustedes por su tiempo y por haberse unido esta noche. Y vamos a pedirle la última oración. Manasaji, ¿está todavía por acá? Creo que ha salido. Muy bien. Hermana Benny, ¿usted podría hacernos la última oración? Bien, tal vez se ocupó. Entonces vamos a Sí. pedir. Ok, Ay, es que no quería prender la cámara. no tenga pena.